Buenas tardes y muchas gracias Buenas. por la invitación a este No, muchas importante gracias a usted. meeting y por favor vamos a hacerlo. Este es el curso 101, es decir, para iniciarlos en lo que es convulsiones y epilepsia. Cualquier pregunta, vamos contestándolas, así van. Voy a ir de lo más sencillo a lo más avanzado poco a poco y si tienen cualquier pregunta, por favor, y empecemos. Ok, muchas gracias, doctor. Y cualquier pregunta aquí también nos pueden mandar a nosotros. Muchas gracias por su tiempo hoy. Con mucho gusto. Ok, Yo soy el doctor Alberto Pinzón. Voy a darles un poquito. Estos son los sitios donde entrené cuando era pequeño en la Universidad del Rosario hace muchos años. La Universidad de Miami hice mi doctorado en ingeniería biomédica. Luego entrené en neurología en el Albert Einstein College of Medicine en New York. Entrené en epilepsia en Miami Children's Hospital, ahora Nicklaus Children's Hospital. Y actualmente soy el director de epilepsia del Baptist Hospital y trabajo en First Choice Neurology. Bueno, ¿qué es una convulsión? Una convulsión es una descarga de las neuronas en el cerebro anormal, que es rítmica, que comienza a tener un aumento de la frecuencia y la intensidad de las descargas, que puede tener manifestaciones físicas o sensoriales. Es muy importante saber que muchas veces las personas no saben qué es una convulsión o qué les pasó. Muchas veces la primera pregunta que dice es la persona, ¿qué pasó? Y las convulsiones pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser tan sencillas como un síntoma muy sencillo como una alteración visual, como pueden ser muy severas como cuando una persona tiene movimientos de todo el cuerpo muy bruscos que a veces pueden tener unas lesiones significativas. Una convulsión puede ser provocada o no provocada. ¿A qué me refiero? Hay cosas que pueden producir convulsiones en cualquier persona. Una lista de ellas, vamos a hablar de eso, ya vuelvo a eso. Ahora hablamos de esas partes de que pueden ser provocadas. Como puede que no sea provocada, vamos a hablar de la clasificación de las convulsiones un poco más tarde. Pero lo importante es, ¿cuál es la diferencia entre una convulsión y una epilepsia? Una convulsión o las convulsiones son el síntoma de epilepsia. Si una convulsión no es provocada, no necesariamente es epilepsia. Una sola. Si son varias convulsiones no provocadas, puede ser epilepsia. Si es una convulsión provocada, por ejemplo, por drogas o por alguna medicación que tiene efecto secundario, convulsiones, no se considera que la persona tiene epilepsia. Bueno, ¿qué hacer después de la primera convulsión? La persona dice, uy, sentí algo raro. Alguna persona la vio y dice, convulsionaste, porque muchas veces la persona que sufre la convulsión, muchas veces ni se entera de lo que pasó. Muchas veces la persona lo único que se acuerda es que estuvo cansado después de algo que pasó y perdió el tiempo y no sabe qué pasó en ese momento. Pero si le dicen qué hacer después de la primera convulsión, con esa información hay que decir, ¿qué me pasó? Cuéntenme todo, por favor. Y con toda esa información, guardarla para cuando se habla con un especialista de la salud. ¿Qué puede pasar durante y después de una convulsión? Durante una convulsión, vamos a hablar de los cambios que pueden pasar más adelante porque depende de eso la clasificación. Puede pasar mordedura de lengua, puede ocurrir relajación de esfínteres. La persona después de una convulsión puede tener mucho cansancio, dolor de músculos, puede tener pérdida de la memoria, incluso puede estar confundida. Algunas personas pueden tener agitación y cambios psiquiátricos transitorios. Hay algunos que se ponen muy agitados e incluso pueden hasta alucinar. Y hay veces que después de una convulsión una persona no puede mover un lado del cuerpo. A veces puede tener dificultad para hablar. Toda esa información es muy importante. ¿Y qué se hace después de una primera convulsión? Muy importante hablar con un profesional de la salud. Ser siempre sincero. Uy, doctor, imagínese que la noche anterior me fui de fiesta, tomé alcohol, hubo algunas drogas envueltas y no sé qué pasó, pero me dijeron que convulsioné. Toda esa información es muy importante. Otro ejemplo, una persona que estaba muy cansada en el trabajo, decidió tomar bebidas de energía con mucha cafeína. Y además de eso se tomó su cafecito. Y además de eso decidió de ser que la persona dice, no, yo tengo problemas de atención del déficit y voy a hacer medicación para esto como el Adderall o alguna cosa que son estimulantes. Y pasó una convulsión.
todos esos detalles son importantes. Es muy importante ser detallado en lo que pasó antes, lo que pasó durante el episodio y lo que pasó después del episodio para que el profesional de la salud sepa cómo actuar. Cosas que pueden estar asociadas con convulsiones, deprivación de sueño, uso ilícito de sustancias ilícitas, medicaciones. El alcohol lo pongo en este punto, no tanto porque el alcohol produzca seizures, convulsiones, pero que el alcohol cuando se toma por mucho tiempo y se para de un momento a otro puede producir convulsiones. Es decir, que cuando se deja de tomar alcohol y la persona está muy acostumbrada al alcohol, puede pasar una convulsión. Suplementos energéticos, se han mostrado que algunos suplementos energéticos cuando son excesivos en su consumo a veces se asocian con la disminución de la posibilidad de tener convulsiones. Algunas dietas, la ansiedad y el estrés pueden aumentar la posibilidad de convulsiones. Ahora, hablemos de las convulsiones y de la epilepsia. ¿Cuántas personas van a tener una convulsión durante la vida? 1 de cada 10 personas en este planeta va a tener una convulsión durante la vida. Es una cantidad enorme, El 10% de la población del planeta en algún momento tendrá alguna convulsión. No significa que tendrá epilepsia. El 3% más o menos es lo que va a tener epilepsia, que es una cantidad muy significativa en todos los casos. En los Estados Unidos se considera que cerca de 2 millones de americanos sufren de epilepsia y cerca de 140,000 casos nuevos de epilepsia serán diagnosticados anualmente en los Estados Unidos. No hablemos de los costos que producen la epilepsia anualmente, cerca de 15.5 billones de dólares en costos médicos y reducción en ganancia y producción por la epilepsia. La epilepsia no es algo nuevo, la epilepsia es algo que se conoce a través de la historia y se ha mostrado durante mucho tiempo y se ha descrito. Es derivado del griego una convulsión y a la misma vez es derivado de convulsionando. En los comicios romamanos, a veces cuando estaban reunidos, lo llamaban la enfermedad sagrada y la enfermedad de las caídas. Y cuando una persona tenía en los comicios una convulsión, paraban ese día las convulsiones y no hablaban más hasta el día siguiente. Esto se había descrito en Babilonia, es la descripción más antigua de la epilepsia en Babilonia, en el texto médico diagnóstico antes de Cristo. En la India, en China han sido descritos los casos de epilepsia. Hipócrates lo denominó en la sagrada enfermedad en 400 antes de Cristo y la epilepsia una enfermedad física. Con el tiempo se fue hablando de tratamientos, el tratamiento físico de la epilepsia, se hablaba de la remoción y la redistribución de la sangre. Celsus describió que podría ser un material anormal en sangre causa de convulsiones. Ellos tenían muchas ideas y es cierto, hay cosas que en sangre pueden causar convulsiones. Si una persona utiliza una droga que puede ser convulsiógena o una droga que tenga efectos secundarios convulsiones, es algo que puede serlo. Personas que tengan azúcar muy bajito en la sangre puede hacer casos de convulsiones. Personas con enfermedades tiroideas, cambios endocrinológicos tiroideos severos pueden producir convulsiones. Thomas Willis en los años 1650 describió una naturaleza química de las convulsiones. El Dr. Brown se acuerda en 1850 una pérdida de la conciencia debido a un ataque de isquemia cerebral. Hay muchas cosas que pueden producir convulsiones, incluso isquemia cerebral lo puede hacer. Con el tiempo se empezaron a hablar de correcciones de la epilepsia y correcciones quirúrgicas. Hablaron en algún momento de orquidectomía, que es básicamente la remoción de los testículos, como una cura infalible de la epilepsia. En Tizón, en el siglo XVIII, pensó que el onanismo era la causa del desorden y en el siglo XIX se hablaba a veces de la castración y la clitoridectomía. De esto, obviamente, no tenía algo fundado. Y lo mismo con otros autores. Hablaron de la traqueostomía, extracción del colon. En realidad no se sabía cómo tratar a la epilepsia, aunque algunas personas tenían la evidencia directa de que podía ser algo causado en el cráneo. Personas que tenían epilepsia postraumática podían tener algunos hematomas intracraneales o sangrado y a veces la evacuación directa de esos humores podía producir la cura de la epilepsia. Procedimientos intracraneales. En 1879 se extrajo un meningioma que estaba asociado con convulsiones, que es un tumor benigno del cerebro. Y el doctor Jackson dijo, la cura radical de la epilepsia es para el cirujano cortar la lesión que produce las descargas anormales.
Él también describió la marcha jacksoniana, que es un tipo de convulsiones muy específico, en la cual hay una evolución de las convulsiones motoras, es decir, de movimientos del cuerpo que tienen una presentación clara de que se mueven de una parte del cuerpo al otro, de acuerdo a una presentación en el cerebro de este tipo de convulsiones. Causas de epilepsia. Las causas de epilepsia son varias, incluyen congénitas de nacimiento, trauma, infección, como muchas personas habrán escuchado, meningitis, cerebrovascular, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales lo pueden hacer, tumores tanto benignos como malignos y degenerativos. Demencias están asociadas con convulsiones. Estas son causas de epilepsia. El tipo de epilepsia. Hay dos tipos básicos de epilepsia, que son las convulsiones focales y las convulsiones generalizadas. Las convulsiones focales son con o sin afección de la conciencia y se dividen en motoras, sensoriales, autonómicas, elásticas. Motoras son las que presentan principalmente movimientos anormales. Se describen como tónicos o clónicos. El tónico es como una rigidez y el clónico que se mueve con un movimiento clónico. Automatismos. Voy a darles un ejemplo. Los que son, por ejemplo, lo que llaman el chupeteo. Eso es una función parcial focal. A veces la mioclonía, que son contracciones rítmicas de los músculos. A veces pueden ser puramente sensoriales, en que las personas tienen, por ejemplo, presentación de imágenes en el cerebro repetidas o sensaciones de olfacción repetidas, incluso gustativas. Autonómicas. A veces las personas solamente tienen taquicardia, que se les aumenta la frecuencia cardíaca, o bradicardia, que se les disminuye. Elásticas. Esta es una muy, muy interesante, que es una lesión de la región hipotalámica, en las cuales son las características que son personas que se ríen sin presentación o sin tener algo asociado a ello, solamente la sensación de necesidad de reírse. Las generalizadas. Las generalizadas son las convulsiones que se presentan en el cerebro. Empiezan en una parte del cerebro o en cualquier parte del cerebro, pero hay una afección del cerebro en general y la descarga normal va rápidamente a todas partes del cerebro. Y generalmente están caracterizadas por las tónico-clónicas, que son las más frecuentes. Hay otro tipo de epilepsia de que vamos a hablar en un momento, que es generalizada también, pero las tónico-clónicas incluyen una fase tónica, como lo hablé anteriormente, en que todo el cuerpo tiene una posición más o menos de rigidez. Los ojos están abiertos, hay una versión de los ojos hacia arriba, las pupilas se pueden dilatar, la pronación de los brazos, puede haber incontinencia, puede haber la persona parar de respirar y puede ponerse cianótica. Luego la fase clónica, que es cuando están los movimientos clónico empieza a tener los twitches. La frecuencia aumenta y luego la frecuencia disminuye hasta que para la convulsión. Puede haber mordedura de lengua, puede haber apnea y cianosis también. Después de una convulsión generalizada, la persona puede estar mareada, confusión, con mucho sueño, con dolor de cabeza. Otro tipo de convulsión son las ausencias, que son descargas generalizadas. Sin embargo, estas no tienen en general mayores movimientos. Generalmente es una ausencia, es que la persona se queda en el aire como si estuviera pensando en algo, sin embargo no es consciente de lo que está pasando en esos momentos y es de corta duración, generalmente son segundos, no dura mucho. La recuperación es abrupta y generalmente no hay mayores cambios después de una convulsión de estas. A veces hay componentes que son atónicos, es decir, que no hay un tono muscular y las personas se desploman. A veces hay componentes tónicos, que puede ser una contracción, como mencionamos anteriormente, o los automatismos. A veces hay un poquito de flickering the eyes, algunas otras cosas, y a veces pueden tener amnesia. Una convulsión, como hablamos en un principio, es una descarga anormal, rítmica de las neuronas, que generalmente tiene una progresión en frecuencia, en intensidad, un inicio claro, una evolución clara y un final claro. Y después de esa actividad, generalmente hay una supresión en la cual pueden estar las personas básicamente
con poca respuesta. Eso es una convulsión. Generalmente las convulsiones duran segundos a minutos y a veces, si una convulsión no para, si no sigue convulsionando, se denomina lo que llamamos estatus convulsivo, en la cual la persona continúa convulsionando y hay un riesgo para la salud en ese momento muy importante. Bueno, ¿qué hacer para las convulsiones? ¿Cuáles son los primeros auxilios para una persona que tenga convulsiones? Como mencionamos, una de cada 10 personas tendrá una convulsión en la vida. Es bueno saber qué hacer en una convulsión. Eso es muy importante. Si uno es el observador de una persona que no conoce y que tuvo una convulsión, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Llamo al 911 o qué hago? ¿Le doy asistencia a la persona? Llama al 911 si ocurre lo siguiente. Si la convulsión dura más de 5 minutos, realmente, si una persona tiene alguna duda, llame al 911. Es mejor no esperar mucho que esperar demasiado. La persona tiene otra convulsión después de la primera. Si una persona tiene 2 convulsiones seguidas, hay que llamar al 911. Si la persona tiene alguna lesión, por supuesto. Si la convulsión es cuando la persona está en el agua. Si la persona tiene otros problemas médicos, como una enfermedad cardíaca, una persona que está embarazada. Los primeros auxilios para cualquier tipo de convulsión. Esté con la persona hasta que la convulsión haya pasado y que esté completamente consciente. Tenemos que estar seguros que la persona está bien antes de dejar a esa persona. Ayudar a la persona y que esté calmada. A veces las personas ni se dieron cuenta que tienen las convulsiones. Si es una persona que ya sabe que tiene convulsiones, generalmente ellos saben qué hacer y no hay mucho problema. Sin embargo, hay que esperar a que ellos ya estén completamente conscientes. Si una persona está convulsionando, fíjense si hay un brazalete que diga que tenga alguna información médica. Muchas personas deciden tomar esta información en un brazalete y a quién llamar si es necesario. Mantenga calmado y a los demás calmados y ofrezca asistencia. Para las convulsiones generalizadas, las que son las más severas, las que vemos que la persona tiene movimientos de todo el cuerpo que son violentos. Generalmente cuando una persona ve esto, es traumático para la persona que lo está viendo. Para la persona que lo está sufriendo, no se da cuenta. Ellos generalmente no se dan cuenta del momento de la convulsión, generalmente se dan cuenta después de la convulsión por algo que haya pasado durante la convulsión. Pero, ¿qué se le debe asistir a una persona con una convulsión que llamamos tónico-clónica generalizada o aquellas que tienen movimientos de todo el cuerpo? Hay que tener la persona en el suelo, en recostada, voltearla hacia un lado suavemente, con la cabeza un poquito ligeramente hacia el lado, para que cualquier secreción que esté en la boca salga hacia el lado y no se vaya a aspirar. Retire de alrededor de la persona los objetos que sean duros o filosos o algo que le pueda producir una lesión. La cabeza, ponerlo sobre algo suave, una chaqueta o alguna cosa para evitar que la cabeza se pegue durante los movimientos tónico-clónicos. Si tiene anteojos, quitárselos. Si tiene una corbata o algo que esté apretando el cuello, quitarlo. Y tome el tiempo. Lo mismo que antes. Si la convulsión dice que, según el CDC, que es el Centro de Control para la Prevención de Enfermedades, dura más de 5 minutos. Pero realmente, después de 2 minutos, 3 minutos, hay que estar ya llamando al 911. Lo que no se debe hacer con una convulsión. No trate de sujetar a la persona para que no se mueva. Eso puede producir más lesiones. No poner nunca nada dentro de la boca, porque eso puede lesionar a la boca de la persona, puede lesionar a la persona poniendo la mano dentro de la boca y puede ser más peligroso incluso. No dar respiración boca a boca durante la convulsión. No dar agua ni alimentos a la persona hasta que no esté completamente alerta. El tratamiento de la epilepsia. El tratamiento de la epilepsia, cuando una persona va al médico, si es una primera convulsión, primero hay que saber si en realidad la persona tiene epilepsia. Una primera convulsión, generalmente lo que más nos interesa es saber que no tenga la persona una lesión dentro del cerebro. Es lo más importante. Generalmente se hacen estudios de imágenes. Empezamos con un scan de la cabeza, que puede ser una tomografía axial computarizada o puede ser una resonancia magnética. Idealmente una resonancia magnética. Generalmente hacemos un electroencefalograma. Un electroencefalograma nos va a decir si hay alguna descarga eléctrica normal en el cerebro. Y generalmente hacemos unos estudios de sangre para mirar de que no hay alguna condición metabólica que puede estar asociada con convulsiones. Si es la primera convulsión y la persona nunca tuvo ninguna otra convulsión y todos los estudios son normales, la Liga Internacional contra la Epilepsia no recomienda que se empiece medicación de entrada. Una convulsión no da el diagnóstico de epilepsia como dijimos antes. Una convulsión
es una manifestación, pero si se repiten convulsiones no provocadas, se considera epilepsia y se debe empezar manejo médico de la epilepsia. ¿Cómo se trata la epilepsia? La epilepsia se trata inicialmente con medicaciones. Y es importante saber que las medicaciones no son 100% de que van a controlar las convulsiones. Tenemos muchísimas medicaciones ahora disponibles, pero no hay una medicación que sea 100%. Es más, entre el 50 y el 60% de las personas a las que se les da la primera medicación pueden tener control de la epilepsia, entre un 10 al 20% con una segunda o tercera medicación, y hay un 30% que es intratable con medicaciones. Esto indica que va a haber un grupo de personas que no importa la medicación que se les dé, pueden que no tengan un control. Sin embargo, va a haber entre un 50 y 70% que con medicaciones se pueden controlar las convulsiones. Hay diferentes tipos de epilepsia. Hay tipos de epilepsia que son muy severas desde básicamente recién nacidos, como hay epilepsias que no son muy severas, que es una convulsión muy de vez en cuando. Y eso también va a definir qué tan difícil va a ser manejar la epilepsia. Como mencionaba, hay muchas medicaciones. Este es un listado y no completo de todas las medicaciones, pero son algunas de las medicaciones que están disponibles en los Estados Unidos. Estas medicaciones están disponibles por muchos años y hay nuevas medicaciones antiepilépticas. ¿Cuál medicación se da de un principio? Va a depender de las características de las convulsiones, va a depender también de las edades, también va a depender de otros problemas médicos que una persona pueda tener. ¿De qué frecuencia de convulsiones? Hay medicaciones que van a requerir que se den muy poco a poco. No se pueden dar una dosis muy alta en un principio porque la persona puede sufrir efectos secundarios rápidos. Hay unas medicaciones, por ejemplo, voy a hablar de una de las más usadas, que es la lamotrigina. La lamotrigina es una medicación que utilizamos muy frecuentemente, pero si se da muy rápido puede tener efectos secundarios adversos muy importantes y puede demorarse fácilmente entre 4 a 8 semanas antes de que se tengan niveles en sangre adecuados para controlar convulsiones. Otras medicaciones pueden tener efectos más rápidos y pueden darse muchísimo más rápidos. Entonces, dependiendo del tipo de convulsiones, de la frecuencia de convulsiones, se va a escoger una medicación adecuada para ese tipo de epilepsia. Si no se escoge una medicación adecuada para el tipo de epilepsia, es probable que falle la persona. Las medicaciones también pueden tratar diferentes tipos de epilepsia específicos. Hay algunas medicaciones que funcionan mejor en convulsiones focales, hay algunas que funcionan en convulsiones focales y en convulsiones generalizadas. Y hay algunas que se manejan más principalmente para generalizadas. Entonces, el tipo de medicación va a variar de acuerdo a las características de la presentación del paciente. ¿Qué pasa si la persona está tomando medicaciones, ha fallado y las medicaciones no funcionan? Ya ha probado 2, 3, 4 medicaciones. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos opciones quirúrgicas. Sin embargo, las opciones quirúrgicas, muchas personas le tienen mucho miedo y muchas veces, debido a que los médicos prefieren buscar medicaciones y medicaciones, a veces no se evalúa a una persona que tenga epilepsia para otras opciones además de medicaciones. Si tenemos opciones quirúrgicas, las opciones quirúrgicas están disponibles, son de diferentes tipos y estas generalmente las hace un centro de epilepsia. Dentro de las recomendaciones de la American Academy of Neurology en los Estados Unidos, ellos sugieren que si una persona tiene una epilepsia refractaria a medicaciones, debería ser evaluado en un centro de epilepsia cada 3 años para saber si hay alguna opción adecuada diferente a las medicaciones. Y muchas veces a las personas a veces se demoran el referido a un centro de epilepsia por más de 15 años. El doctor Penfield, yo quería mencionarlo, es un doctor de los primeros que empezó hablando de cirugía de epilepsia. Él trabajó en el cerebro, hacía electrocortiografía, que es mirar las ondas del cerebro directamente de la corteza cerebral. Él trabajó en lobectomías de la ínsula y del lóbulo temporal en pacientes epilépticos. Es una de las personas que más desarrolló en un principio la cirugía de epilepsia intratable, como mencionamos.
¿Cómo se define la epilepsia intratable? La epilepsia intratable se define cuando una persona ha fallado más de 2 medicaciones que sean adecuadamente prescritas para el tipo de epilepsia que la persona tiene. Si las medicaciones no son las adecuadas para el tipo de epilepsia, no se considera una falla. Si las medicaciones no se pudieron subir a las dosis adecuadas porque hubo efectos secundarios y hubo que cambiar de medicación, tampoco se considera una falla. Pero si la persona tuvo 2 medicaciones adecuadas para el tipo de epilepsia que tiene y falló esas 2 medicaciones a dosis adecuadas, se considera intratable. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos opciones quirúrgicas. Generalmente se manda al paciente a un centro médico para evaluarla si es alguna otra opción quirúrgica adecuada para una persona. Generalmente tenemos 2 fases, la fase diagnóstica y la fase quirúrgica. La fase 1, generalmente tenemos que mirar de dónde vienen las convulsiones. La persona va al hospital, a veces se hacen algunas fases 1 en la casa con equipo portátil. La persona se conecta electroencefalograma por horas, días, a veces semanas, para capturar convulsiones. Una vez miramos esas convulsiones, de qué área del cerebro provienen, pensamos si hay alguna opción quirúrgica o no para ese paciente. Tenemos que tener varias convulsiones para poder analizar de dónde vienen. Tenemos que mirar que esas convulsiones no vengan de un área elocuente, y si vienen de un área elocuente, ¿de qué área elocuente? Porque nosotros no podemos hacer cirugía de resección en áreas elocuentes. Es decir, si es el área del lenguaje, por ejemplo, no podemos quitar el área del lenguaje en una cirugía. Hay otras opciones para esas áreas que son elocuentes y mencionaremos esas un poco más adelante. Entonces, ya estamos en un punto un poco más complicado, pero en la fase 1 miramos las ondas del cerebro para saber de dónde vienen las convulsiones. Hacemos imágenes del cerebro para saber si hay alguna anormalidad en el cerebro. Podemos hacer estudios de medicina nuclear en los cuales miramos si hay alguna parte del cerebro en donde esas convulsiones se empiecen y sean originarias. Muchas veces cogemos las imágenes nucleares y hacemos lo que llamamos imágenes de fusión con la resonancia nuclear magnética para mirar exactamente en qué posición del cerebro están esas convulsiones. Y si no logramos identificar completamente de dónde vienen o si vienen de un área elocuente, es decir, lenguaje o corteza motora, a veces tenemos que poner electrodos dentro del cerebro para mirar si hay alguna área motora o alguna área del lenguaje que esté afectada, en los cuales el tipo de cirugía que se ofrecería sería diferente. Muchas veces tenemos que hacer mapeo cerebral para saber exactamente qué áreas están afectadas. Por ejemplo, el área motora en la corteza frontal. Esta sería el área sensitiva y tenemos que mirar si también el área del lenguaje está afectada. Y muchas veces tenemos datos de dónde vienen las convulsiones en el cerebro. Como decía en un principio, una convulsión es una descarga anormal eléctrica del cerebro que tiene un principio claro. Por ejemplo, aquí vemos, estas son las ondas del cerebro, y vemos que empiezan una descarga clara que empieza a tener un aumento de frecuencia y de intensidad. Ustedes se dan cuenta que la intensidad comienza a aumentar y que se puede ir a otras áreas del cerebro o puede quedar localizada en un área del cerebro. Esto estamos hablando de electrodos dentro del cerebro, que tienen un claro principio, una clara evolución y terminan. Entonces, en total, no he tenido preguntas hasta ahora, pero más o menos tenemos lo que es epilepsia, lo que es una convulsión, cómo se puede tratar, y quisiera escuchar preguntas.